Migración con Erika Nieto. Mi querida Erika Nieto, una vez más, la población mexicoamericana de Texas sufre un embate por estos disparos, por estas ráfagas que lamentablemente pueden ocurrir en escuelas, en supermercados, y ahora la masacre en Texas de estudiantes y maestros en una escuela elementaria, elementary school, allá en los Estados Unidos, que una vez más, mi querida amiga, pone en duda estos discursos que alientan la discriminación y el racismo en los Estados Unidos, especialmente en Texas, donde este gobernador pues ha sido bastante cruel en el trato, o más bien en sus propuestas en contra de migrantes. Buenos días, mi querida Erika. Excelente. Muy buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla. Pues sí, desafortunadamente una nueva tragedia escolar está sacudiendo a los Estados Unidos. En esta ocasión, pues le tocó a la ciudad de Uvalde, allá en Texas, en la que murieron desafortunadamente 19 menores de edad y dos profesores. Y bueno, pues esta nueva tragedia pone nuevamente el dedo en el renglón sobre las verdaderas prioridades en el discurso político rumbo a las elecciones intermedias que vivirá Estados Unidos en noviembre próximo. Sobre la mesa, Luis, está en la discusión permanente sobre la crisis migratoria y las fronteras llenas de migrantes pidiendo refugio. Sin embargo, pues en esta agenda no se quiere contemplar el debate por las masacres provocadas por armas de fuego utilizadas por norteamericanos bajo la bandera del racismo y de la discriminación, porque eso sí hay que destacarlo, Luis. Son norteamericanos adquiriendo armas. Para adquirir un arma lo único que necesitan es su ID, su identificación. Entonces, pues sí, son ciudadanos americanos adquiriendo estas armas y son ciudadanos americanos los que en determinado momento y pues bajo circunstancias muy difíciles de entender, pues toman estas decisiones. El gobernador de Texas, Greg Abbott, elevó pues el tono del discurso político desde hace algunos meses para enfrentar abiertamente a la Casa Blanca sobre la pasividad en las acciones para disminuir la llegada de migrantes. Sin embargo, pues se ha negado pues a reconocer que es necesario también este control de armas para disminuir las masacres que están asolando Estados Unidos y sobre todo también pues Texas. Además, por el contrario, ha tomado como una carta abierta en la cantidad de armas por habitante que existe en Texas, incluso también ha comparado como una abierta competencia, ha comparado las cifras de armas que existen en Texas con las que existen en California y ha también motivado a sus habitantes a adquirir más armas con el fin de que Texas se mantenga en los primeros lugares a nivel nacional en la adquisición de estas armas. Hay que recordar, Luis, también que en septiembre pasado Texas legisló a favor de que sus ciudadanos armas a simple vista y en cualquier lugar público. De esta manera podías observar a hombres, mujeres portando armas en centros comerciales, en parques públicos y en supermercados. La ciudad de Uvalde está localizada muy cerca de la frontera de Texas con México y aunque la escuela primaria Robb es una institución pequeña, un poco menos de 600 estudiantes, el 90% de su alumnado tiene orígenes latinos, principalmente de México. Entre el profesorado también prevalecen los apellidos hispanos y ni qué decir del asesino Salvador Ramos, de apenas 18 años, que fue nacido americano, pero también con raíces mexicanas. Lo cierto es que muchos son los temas en los que Estados Unidos se mantiene rezagado y necesita poner sus leyes de acuerdo a las necesidades actuales de sus grupos sociales, económicos y políticos, aunque también son muchos y muy arraigados los intereses que mantienen tanto el tema de la migración como el de las armas en un debate rezagado, en un debate sesgado políticamente y pues sin una salida próxima. Y fue precisamente Texas, justamente hace unos días, Luis, que a través de su gobernador pidió al gobierno federal anteponer las necesidades de los menores norteamericanos en el caso de la escasez de fórmula láctea sobre los requerimientos de este alimento también para los centros de detención donde también se alimenta con esta fórmula láctea a los menores y a los recién nacidos migrantes. Sin embargo, en el tema del control de armas, Texas no tiene la disposición de ser más exigente en los requisitos para su compra y su uso, argumentando que los trastornos mentales son la verdadera causa de estas tragedias. Lo anterior,
pues a pesar de que en las masacres provocadas por tiradores solitarios, las víctimas son en su mayoría menores de edad que llevaban una vida escolar normal. Desde la masacre en Columbine, en Colorado, en 1999, hasta la fecha se han dado 14 eventos de este tipo en escuelas, según datos del USA Today, a lo largo del territorio norteamericano. Y bueno, pues Luis Fernando, desafortunadamente la cercanía de las elecciones intermedias, donde también se juega la gubernatura de estados como Texas, seguramente se va a polarizar todavía más este ambiente, este discurso de odio que alimenta el racismo, que alimenta la discriminación con el único objetivo de ganar votos, de ganar posiciones políticas desde las cuales después se van a proteger intereses tan poderosos como el de los fabricantes y los comerciantes de armas. Por lo pronto, ya diversas organizaciones están convocando para el próximo 11 de junio una marcha multitudinaria que se va a realizar en diversos estados de la Unión Americana para pedir un mayor control en el manejo de armas. Lo mismo sucedió en el 2018 después de también otra tragedia. Las marchas inundaron ese país, pero desafortunadamente nada cambió. Irónicamente, Luis, lo que ocurre cada vez que viene una masacre de este tipo es que las acciones y las ventas de armas aumentan significativamente. Esa es la gran ironía, Luis. Es triste, es irónico, pero triste. Tal parecería que le están haciendo promoción, se divulga, se publicita. Mira, puedes hacer esto con un arma si la compras en Walmart. Erika, este discurso de odio, tal parece, este discurso racista y discriminatorio, pues tal parece que es el que sigue imperando, el que sigue dominando los Estados Unidos. Veíamos en las noticias que hace unos días se llevó a cabo la reunión de la Asociación Nacional del Rifle en Houston, o sea, bien cerquita de Uvalde. Allí estuvo Donald Trump y con esta misma retórica del siglo XVIII y XIX de los Estados Unidos, de permitir comprar armas para que entonces te protejas de los salvajes indios, de los negros esclavos, de los bad hombres, como decía Donald Trump, Donald Trump. ahora de los migrantes, de los mexicoamericanos. Es decir, querida amiga, la gente que gobierna los Estados Unidos y que tiene el control económico y político sigue manifestando su interés porque las armas sigan siendo de libre compra, con lo que también conlleva, amiga, porque las exportan a muchos lados, como México, donde tenemos un montón de muertos, 122,000 en este sexenio, gracias también a las armas que se importan desde los Estados Unidos. Sí, te escucho perfectamente. Sí. No, y además es muy cierto lo que comentas. En este caso, por ejemplo, en el caso de los ranchos que se encuentran en la frontera entre Texas y México, entre Texas y México, la justificación también es que todos esos propietarios de estos grandes ranchos se armen, se organicen para defenderse justamente en contra de la llegada de migrantes. Entonces, de hecho, Ted Cruz lo que acaba de decir también en sus redes sociales es que entre menos armas existan, pues más delincuentes van a haber. Entonces, es sin duda una discusión que no tiene fin y que, bueno, pues no tiene beneficio para las víctimas y seguirá teniendo beneficio para los grandes, pues para los grandes comerciantes de armas y para toda esta asociación que tiene más de 5,5 millones de afiliados, Luis, la Asociación Nacional del Rifle. Así nada más y nada menos. Y como bien dices, son ganancias, es ganancia económica. Se pone en riesgo la vida de personas y el capitalismo así funciona, amiga. No me quiero meter en honduras ideológicas, pero el capitalismo así funciona y las armas hoy por hoy siguen siendo la primera fuente de divisas internacionales que recibe de los Estados Unidos. Es su principal industria de exportación y muy difícilmente la van a dejar, especialmente en su mercado interno, así cuesten las vidas que cuesten, querida amiga. Así es un gran negocio. Y bueno, pues ya las víctimas, sus familias tendrán que resolverlo a través de terapias, de atenderse. Decía Ted Cruz, que también tiene que ver con que se alejan de la iglesia, con el abandono de los padres, con que los trastornos mentales, que actualmente también con el COVID, desgraciadamente aumentaron. Y bueno, pero nunca tiene que ver con la cantidad de armas a la disposición de la gente, de gente que no tiene capacitación, porque acuérdate que también legisló Texas a favor de que no se necesitara nada para obtener un arma.
no necesitabas capacitación, no necesitabas un estudio psicológico para obtenerla, simplemente llegar, tener tus buenos dólares, tu IV y el arma de esos, además de ese tamaño, o sea, son rifles de asalto. Son para guerra, son para invadir países. Y lamentablemente, querida amiga, eso lo vamos a seguir viendo. Y de este lado, pues también estamos poniendo nuestros muertos, gracias también a la industria armamentista norteamericana, que lo mismo dota de este armamento al ejército mexicano como a los cárteles del narcotráfico. Es muy fácil ir a comprarlas y no es muy difícil también cruzarlas. Mi querida Erika Nieto, muchísimas gracias, amiga. ¿Dónde te encontramos para no extrañarte una semana? Gracias, Luis. Pues pueden leer esta columna, estamos en la página de municipiospuebla.mx. Por supuesto, ya la pueden leer en la página de contigopuebla.mx o simplemente a seguirme en redes sociales vía Twitter en @erinife. Ahí la van a encontrar. Muchas gracias, Erika. Recibí un abrazo. Pausa y seguimos contigo Gracias. Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía contigo Atlisco por STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.